Hablemos de dos de los villanos más emblemáticos e importantes del manga de Naruto, como lo son Madara y Nagato Pain. Ambos hasta cierto punto me parecían villanos excelentes, de los mejores en la historia shonen sin ningún tipo de duda. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó, que fue terrible. Pero en fin, hoy no hablaremos de eso, hoy hablaremos de cuál de las ideologías de estos dos era la correcta. Obviamente bajo mi opinión personal y mi manera de interpretar las cosas. Cada quien tendrá su opinión y yo estaré atento a leerla en los comentarios. Pero en fin, vamos de lleno con Madara o Pain. ¿Quién tenía razón? Primero empezaré por dar contexto acerca de los motivos de cada personaje, aquello que los llevó a pensar de la manera en que lo hacían, aquellos hechos o desgracias que los orillaron a ir por el camino de la violencia. Empecemos con Madara. Uchiha Madara desde su infancia fue tremendo prodigio, alguien que nació con tremenda habilidad física y aparte era de la familia de los Uchihas, por lo que aparentemente lo tenía todo a favor. El único problema es que su familia estaba en constante conflicto con otro clan que andaba por ahí en el bosque. Entonces Madara desde que tiene memoria siempre estuvo en guerra, esa era la normalidad para él. En ese momento no se cuestionaba si esto estaba bien o si estaba mal, simplemente lo hacía por inercia. Los Senju eran sus enemigos naturales y no había nada más que decir. Todo esto cambia cuando Madara conoce a Hashirama. Los dos de a poco se hacen amigos, comparten muchas ideas, podríamos decir que eran bastante parecidos. Lamentablemente Hashirama era del clan enemigo. Madara hace todo lo posible por evitar un conflicto entre él y Hashirama. Deja de lado por un momento su papel como Uchiha y pone su amistad por delante, pero de a poco entiende que esa era una idea de niños. Todo eso de vivir en paz y solucionar todo con el diálogo, esas pláticas que tenía con Hashirama, todo eso era una utopía y por eso decide aceptar su papel, consciente de que en este momento no podía cambiar nada. Sin duda, Madara quería que las cosas fueran diferentes, quería como Hashirama la paz, pero sin embargo no tenía los medios necesarios para hacer un cambio tan grande. Entonces siguió con la guerra como siempre, hasta que llegó ese fatídico día, donde su hermano menor, lo que él más quería proteger en el mundo, es asesinado en batalla por el hermano de Hashirama. Este último, cansado de tanta sangre derramada, le suplica al líder Uchiha que paren con esto de una vez. Simplemente no tenía sentido. Madara, aferrado a su idea de que nada puede cambiarse y enfurecido por la muerte de su hermano, solo quería venganza y para su sorpresa es Hashirama quien decide acabar con su vida para así convencerlo de que la guerra termine. Viendo esto, el Uchiha no tiene más remedio que aceptar la oferta, pero la semilla del odio ya estaba sembrada. Como consecuencia de ese dolor, despierta el Mangekyo Sharingan y puede leer por fin lo que había en esa piedra de los Uchihas. Con esto Madara ya tenía todo para ser un villano en toda regla, un odio inmenso contra los Senju y por supuesto, más importante, ya tenía también el poder para hacer algo al respecto. Del otro lado, Nagato vivía feliz en su aldea en su infancia. Tenía a sus padres con vida y todo era normal, hasta que la guerra llega justo a la puerta de su casa. Ninjas de Konoha asesinan a sus padres y él, apenas siendo un niño, sufre un dolor inimaginable y como consecuencia de esto, aún sin darse cuenta, aniquila brutalmente a estos tipos gracias al tremendo poder de su Rinnegan. Y siendo tan pequeño, la semilla del odio ya estaba en Nagato. Después de eso, conoce a otros niños que pasaban por su misma situación, víctimas de las guerras entre las 5 grandes naciones. Juntos forman una familia, conocen a Jiraiya Sensei y poco a poco Nagato comienza a ver el mundo con una sonrisa. Es influenciado por las ideas de paz de Yahiko y su maestro, por lo que podemos decir que Nagato sin duda era alguien con buenas intenciones. Lamentablemente ya sabemos lo que pasó. Nuevamente un conflicto de intereses entre los grandes países hacen que su gran amigo sea aniquilado frente a sus ojos. Aquella semilla de odio que tenía el chico ahora florecería en su máximo esplendor y por supuesto ya tenía el poder suficiente para iniciar un cambio. Ya sabiendo esto, podemos observar que ambos villanos tienen algunas similitudes y otros conceptos donde son contrarios. Por ejemplo,
Ambos comparten una idea entre comillas noble. Los dos realmente querían un mundo mejor, un mundo libre de guerras y conflictos. Esto motivado en ambos casos por una intención de proteger a las personas que amaban. Madara a sus hermanos y Nagato a sus amigos de guerra. Ambos personajes sufren grandes golpes que les provocan gran dolor y por ende gran resentimiento en sus corazones. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia. Madara pierde a su hermano en un entorno donde desde niños la guerra o el conflicto con los Senjus era su estilo de vida cotidiano. Es decir, el Uchiha sabía que en algún punto esto podría pasar. En una guerra de décadas, las muertes están contempladas. Por otro lado, considero el dolor de Nagato mucho más fuerte. Primero porque era un niño y después porque esto fue inesperado para él, por lo que el shock fue mucho más grande. Y el segundo detonante es también muy doloroso porque el Uzumaki ya tenía una ideología totalmente acorde a la de Jiraiya Yahiko. Estaba ilusionado con crear un mundo mejor junto a su mejor amigo y por eso mismo el golpe fue doblemente duro, como un recordatorio de que este mundo estaba podrido. Entonces podemos decir que Nagato necesitó de dos grandes detonantes meramente psicológicos y por otro lado Madara Uchiha ya tenía estas ideas desde su infancia. El golpe de perder a su hermano fue importante, pero no lo considero el detonante. Lo que impulsó a Madara más bien fue haber conseguido tremendo poder tras haber pasado por ese dolor. En conclusión, podemos definir a los villanos en un concepto. Nagato Uzumaki es un villano emocional y Uchiha Madara es un villano de poder. Ambos personajes tenían un objetivo bastante similar. Madara quería poner a dormir a todos en un sueño eterno, donde todo fuera felicidad, basado en el pensamiento de que encontrar la paz en este mundo es imposible, porque el humano es malo por naturaleza. La maldad es como tal natural. Para que exista la luz tiene que existir la oscuridad. Para que haya paz tienen que existir las guerras. Siempre es un ciclo infinito de odio y por eso decide cortarlo. Nagato, por su parte, lo que quiere es que los humanos fueran más empáticos, que todos sufrieran lo que él sufrió, para así evitar los conflictos. Lo que él quería era crear igualdad en el mundo, y para hacer esto, la única manera efectiva era que todos conocieran el dolor. Entonces, cuando toda la humanidad estuviera consciente de las consecuencias de la guerra, sería mucho más difícil que por algún motivo alguien quisiera iniciar otra guerra. Además, Pain quería monopolizar el poder, ser prácticamente un dios que impone justicia. Sin duda alguna, ambos métodos eran sumamente extremistas, pero para mí totalmente justificados. Al final, el tiempo le terminó por dar la razón a la ideología de Pain. En Boruto hay paz porque el poder está de un solo lado. Sin duda aquí habría mucho más discusión si tan solo el plan Ojo de Luna de Madara no fuera realmente el plan de un extraterrestre, pero definitivamente para no entrar en esa mierda, considero la ideología de Pain como la más efectiva y coherente con lo que el personaje vivió. Además, Nagato sí quería un cambio en el mundo y Madara más bien quería acabar con él. Entonces, en todo este conflicto de qué idea de paz era mejor, pues para mí claramente Nagato Pain tenía la razón.